Pandemia, no epidemia, sí. Yo les había comentado muchas veces todo el proceso de la pandemia, de las vacunas, del bicho, de las mutaciones, todo, de los picos, cuando habían, yo les avisaba tiempo antes, porque Dios me revelaba sueños, visiones, lo compartíamos, y ustedes se cuidaban, y yo también me cuidaba, y Dios nos bendecía y nos ayudaba muchísimo. Van a haber epidemias, y eso yo ya se los he dicho varias veces, de nuevos virus y viejos virus. Y eso se lo dije en enero, se lo dije en abril, se los dije el año pasado. Y se lo sigo diciendo. Van a seguir escuchando ustedes sobre nuevos virus que aparecen y otros viejos que se alborotan. Y este año se han alborotado muchos virus viejos, lepra, bueno, muchos. Entonces tienen que tener paciencia porque vamos a vivir epidemias. Y esas epidemias llaman a que hayan cierres sectorizados de algunas fronteras, el uso de tapabocas, el uso de algunas restricciones de salud en algunos lugares. No va a ser total. No, por ahora no van a haber pandemias. En el nombre de Jesús, no van a haber pandemias. Pero sí tenemos que cuidarnos muchísimo. Grip COVID, lo que yo les hablaba del Grip COVID. Gripa con COVID, una fusión. Entonces tienen que cuidarse porque van a haber más mutaciones. Ahí vamos a escuchar mutaciones que a veces se alborotan, otras que se calman, otras que son nuevas, otras, bueno, eso va a seguir mutando, entonces tenemos que cuidarnos. Repunte de brotes de COVID, variantes, mutaciones. En noviembre va a haber una subida de el pico de rebrotes de COVID. No va a haber un rebrote en muchos países, entonces tenemos que cuidarnos. Yo les dije que nosotros salíamos ya, desde el año pasado les dije, junio del año pasado, enero, febrero, marzo, este año ya salíamos adelante, pero que tendríamos que aprender a convivir con el bicho. Yo se los dije desde hace 2-3 años. Eso está en un compendio. Nipah no será pandemia. El virus Nipah no será pandemia. Yo ya se los he dicho varias veces. Les dije que varios virus iban a resurgir. Ese es uno. No se preocupe. No se va a extender, va a seguir extendiéndose en algunos lugares, va a extenderse en algunos lugares, pero no va a ser una pandemia mundial. Pero de todas maneras nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos cuidamos? El estrés, la alimentación, la oración, una vida sana, ejercicio, suplementos, bueno, vitaminas, en fin. Niños virosis, yo se los dije en enero, se los dije en abril, que los niños iban a tener diferentes tipos de virosis, sobre todo gripas pulmonares, de respiración, de aéreas, entonces cuidarlos porque ahorita se viene un rebrote, hay que estar muy pendientes de los niños y hay que ayudarlos mucho con las defensas. Entonces hay que trabajar mucho esa parte de las defensas. Ahí tengo en vivos donde hablamos sobre eso, porque se vienen unas virosis a los niños fuertes. La vez pasada se los comenté y se dieron muchos casos fuertes. Ahorita se viene un repunte en la salud mental. Monseñor tiene algunas visiones, puedo llamarlo así, de lo que un estudio de lo que va a ocurrir en el año 2024. Monseñor, empecemos con pandemia. A mucha gente le quedó en la cabeza la pandemia, el confinamiento, la posibilidad de una nueva pandemia. ¿Qué ha visto usted sobre esto para el 2024? Yo fui uno de los primeros que avisé sobre la pandemia, cómo iba a ser todo el proceso de la pandemia, las vacunas, las mutaciones, cuando iban a haber picos, yo avisaba, y en tal mes tienen que tener cuidado, y así se daba. También cómo íbamos a empezar a salir del problema del coronavirus, y así fue. También comenté el año pasado y este año que vamos a vivir muchas epidemias. Es una palabra que nos la tenemos que grabar, epidemias. Comenté, por ejemplo, el Señor me había revelado lo de la viruela del mono antes, 2-3 meses antes que saliera. También les dije que no iba a ser pandemia.
Ahorita la infección respiratoria de los niños en China también lo había anticipado, también les dije no va a ser pandemia. El anthrax ahorita que se dio también lo había anticipado, les dije no va a ser pandemia. No va a haber pandemia para el 2024. Qué bueno. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber epidemias de virus antiguos que se vuelven a mover y virus nuevos en muchas partes del mundo. Entonces las restricciones van a ser fuertes en algunos lugares. Y sí, eso va a frenar la economía, va a frenar los viajes, van a haber normas de restricción fuerte. Algunos lugares van a tener que volver con las medidas de bioseguridad, tapabocas, el gel, bueno, toda esta cuestión, pero pandemia por ahora no. Hace 2 meses o mes y medio, no me acuerdo bien, pero tuve un sueño, donde de China sí se desarrollaba otro virus, otra bacteria que pegaba muy fuerte en Europa y que hacía que la gente vomitara sangre y se muriera más fuerte, o sea, fuera más violenta la reacción, pero no para este año 2024, sino para el futuro. Hay que aclarar que los meses en lo espiritual, los días, las semanas, los años, es muy deductivo, es algo que no se puede encajar de que va a ser tal fecha como tal. Por ejemplo, yo comenté que a finales de febrero, inicios de marzo, entraba Rusia a Ucrania y así fue. Y muchos meses que yo doy, tal fecha me muestra el Señor, pero puede cambiar, puede ser más, puede ser menos, pero el hecho es que sí va a haber una pandemia en el futuro. Eso ya en el 2019 yo ya lo había comentado, que a 5 años se iba a dar, y pues todas las visiones y sueños que he tenido se va a dar, pero en el futuro. Para el 2024, tener mucho cuidado, porque van a haber muchas infecciones respiratorias, bastantes, para los niños, para los adultos, las mascotas también van a estar un poco enfermos. Esto me recuerda el año pasado una predicción que comenté sobre una virosis para las mascotas y un mes después pues fue bien preocupante esa situación con los animalitos. Entonces sí van a haber pandemias, no va a ser como el COVID, eso lo tenemos que tener por ahora, en el futuro sí lo he visto. Bueno, señor, cambiamos de tema. Conflictos internacionales, guerras. Y a las 7 de la mañana y 58 minutos cambiamos de tema, vamos a hablar de COVID-19. Ha confirmado en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud la circulación de una nueva variante en el país, razón por la cual estamos en contacto a esta hora con el epidemiólogo Carlos Álvarez, un hombre que en su momento lideró todas las labores para controlar la pandemia en nuestro país. Doctor Álvarez, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué cuidados debemos tener con la circulación de esta nueva variante en Colombia? Muy buenos días. Bueno, la variante nueva es una variante nueva, pero en realidad es una hija, o podemos decir de esa manera, de la variante que está circulando en los últimos 2 años, que es la variante Omicron. Realmente estas variantes aparecen porque logran evadir las defensas que hemos generado por la vacuna y por la misma presencia de habernos dado COVID previamente. Sin embargo, esta variante no ha mostrado que sea más agresiva o más virulenta, es decir, que produzca más hospitalizaciones o fallecimientos. Sí es de todas formas importante que al saber que está circulando en el país, pues igual que con otros virus respiratorios, tomemos las medidas de prevención, que básicamente son 2. Una, vacunarnos, colocarnos los refuerzos, especialmente las personas que tienen más riesgo de complicarse, como son personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna condición clínica como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, las mujeres embarazadas. Y lo segundo, que si tengo síntomas respiratorios, utilice tapabocas. No se necesita que sea obligatorio el uso de tapabocas, sino que seamos conscientes como ciudadanos que si yo tengo síntomas respiratorios, cuando uso tapabocas evito la transmisión de este virus del SARS-CoV-2, pero también de otros virus que también pueden causar complicaciones en nuestros vecinos o familiares. Y en las últimas horas, como les contábamos, el Instituto Nacional de Salud emitió su último reporte de vigilancia genómica, en donde se confirma una nueva variante del COVID. Se trata de Pirola. Este linaje empezó a circular desde el 24 de diciembre de 2023. Angie Martínez, nuevamente con usted y cuéntenos qué dicen los expertos.
Ana María y televidentes, muy buenas noches. Pues dentro de los detalles entregados por los expertos sobre la nueva variante del COVID-19 es que es pues altamente infecciosa. Sin embargo, no hay que alarmarse, hay que seguir las recomendaciones que hasta el momento se mantienen, como el uso constante de tapabocas y también acudir al médico para cumplir con todos los esquemas de vacunación. Sin embargo, hay que decir que pues ya ha venido circulando desde el año pasado y justamente hacia mediados del mes de noviembre, 2 por cada 100.000 habitantes estaban contagiados. Pero desde diciembre y hasta la fecha, pues este número ya aumentó y son 3,5 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Pero con los... Bueno, atención, porque en las últimas horas, a través de un tuit, un médico dio una recomendación que encendió las luces de alarma. Un médico que se desempeña en el Hospital Rivadavia. ¿Y qué fue lo que dijo? Básicamente que recomienda la utilización de barbijos en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque sostiene que aumentaron la cantidad de casos de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Acá está el tuit del doctor Mario Fitzmaurice. Dice, saliendo del hospital, hagan lo que quieran, simplemente aviso que la cantidad de pacientes con COVID es importante. Si pueden, en ambientes cerrados y de mucha gente, usen de nuevo barbijo. Bueno, nos llamó mucho la atención esta recomendación que realizaba el doctor, con quien estamos comunicados, ¿no? Con el doctor Mario Fitzmaurice, que es médico cardiólogo, que se desempeña, entre otros lugares, en el Hospital Rivadavia, y daba esta recomendación. Doctor, buen día, lo saludamos y queríamos consultarle, esto es lo que viene observando usted ya, no solo en las últimas horas, sino en los últimos días, ¿no? Hola, buen día, sí. La verdad es que en realidad simplemente fue una información, compartir una información de lo que vemos los que atendemos todos los días pacientes. Desde diciembre vemos que hay un aumento considerable en los casos de COVID, fundamentalmente no solamente en los que se testean, sino también en los síntomas de la gente que son compatibles con el COVID. Y entonces, bueno, quisimos informarlo porque no solamente estamos viendo el aumento de los casos positivos, sino que hay mucha gente que está creyendo que los síntomas de resfrío, tos, dolor de cabeza y algún tipo de febrícula lo están adjudicando al aire acondicionado, y es claro que no es el aire acondicionado, sino que hay unos que están cursando una forma, la mayoría, ¿no? Sí. Una forma leve de COVID. Son síntomas leves entonces, no es que han visto casos complicados. Mirá, la mayoría son síntomas leves, como también sucedió en su momento. Tenemos alguno que otro caso complicado que tuvimos que internar, pero son la minoría. Lo importante es empezar a avisar porque hubo un aumento como del 130 y pico % de la positividad de los casos, y está publicado en la página del Ministerio y la página del gobierno. Entonces, lo que podemos hacer, y está a nuestro alcance, es volver a tomar conciencia del lavado de manos y tratar de utilizar barbijos si uno va a ir a concurrir a un centro de salud o está en un lugar cerrado de mucha gente y con poca ventilación. Sería ideal que uno empiece a recordar que hay algún tipo de circulación de un virus que no vino para irse, vino para quedarse, como se quedó el virus de la gripe común, y bueno, y como seguramente se va a quedar durante un tiempo. Doctor, ¿se sabe qué variante es la que estaría circulando? ¿Es alguna de las que ya han impactado en Argentina y por ende hay una mayor inmunidad? Esto, también ¿a qué lo atribuye? ¿A la baja en la vacunación? Mira, hay una combinación que es medio fatal, que es el aumento de los casos con la gente que dejó de vacunarse. Entonces, si vos combinás que hay aumento de casos, mayor circulación de virus y gente que no se está vacunando, es muy probable que veamos de nuevo un aumento de la positividad. También es verdad que durante mucho tiempo, cuando tuvimos el virus con mayor tasa de circulación, luego de las fiestas de final de año y Navidad, hubo un incremento y todos lo recuerdan, y probablemente también este sea el caso. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que cumplir, yo no trabajo haciendo epidemiología, trabajo atendiendo pacientes. Y la realidad no me la cuenta nadie. Cuando yo empiezo a ver en el hospital gente que falta por fiebre o gente que viene y que tiene síntomas y uno los manda a testear y empiezan a dar positivos, quiere decir que afuera hay muchos más que nos están testeando y que tienen síntomas compatibles. Por ahí, si vos te... Para cruzar esta puerta vuelve a ser obligatoria, por lo menos de momento en la Comunidad Valenciana. A partir de este viernes, quien acuda a cualquier centro de salud u hospital deberá llevarla.
La medida llega ante el repunte de casos de virus respiratorios, que ya alcanzan los 953 por cada 100.000 habitantes, un 12% más que hace 7 días. Pero la valenciana no es la única comunidad que tomará cartas sobre el asunto. El Ministerio de Sanidad ha convocado para este lunes a las comunidades autónomas y a los consejeros de salud. En un pleno extraordinario evaluarán los siguientes pasos a dar ante el aumento de contagios. Las cifras superan la capacidad de los hospitales y centros de atención primaria, desbordados en muchos casos. Algunas comunidades se plantean derivar a enfermos de entre 18 y 40 años que acudan a los servicios de urgencias a centros de salud, siempre y cuando presenten síntomas respiratorios leves y no se detecten factores de riesgo. En la Comunidad Valenciana, además, los centros de salud administrarán a partir del próximo lunes las dosis de las vacunas frente a gripe y COVID-19, sin necesidad de cita previa.